Bueno, si os parece, vamos empezando. Lo primero que quería comentar es que, como sabéis, ayer el Centro Social La Morada fue desalojado y hubo, creo que si no me equivoco, 32 detenidas. Las soltaron la misma noche, pero las han sacado con cargos. Esta tarde a las 7 en Quevedo hay una concentración en apoyo, por si alguna se quiere y puede pasarse, que sepáis la convocatoria. Y bueno, sin más, os presento a Mario Domínguez, supongo que ya le conoceréis algunas. Es profesor de la facultad, es titular del Departamento de Sociología 5 y bueno, él nos va a hablar de Foucault y va a hacer la exposición. Y luego, al final de la exposición, si hay preguntas, haremos una ronda. Muchas gracias a todas por asistir. Bueno, pues gracias por asistir una tarde como estas. Cuando me propusieron lo de Foucault y la política, además para resumir todo en una hora, con digamos, una audiencia que siempre es irregular en cuanto a conocimiento previo con respecto a un autor, es difícil planteárselo. Y de ahí que, digamos, en lo que os voy a exponer, vais a encontrar cierto tipo de requiebros, a veces aceleraciones inadecuadas, pero en cualquier caso dando por hecho que se saben cosas, o a veces no tanto, ¿no? Antes de nada, digamos, un par de notas de carácter metodológico. Por una parte, digamos, la propia posición del intelectual que ocupa Foucault y que en alguno de los textos que había entregado antes podéis encontrar, que lo que supone es, digamos, la figura de un intelectual, como él siempre refiere, específico. Lejos de las generalidades de la figura del intelectual que, por así decirlo, toma en sus manos la dirección de la historia y es capaz de entender cuáles son los vientos fundamentales que existen. El intelectual es simplemente un artesano de la palabra que no tiene que representar absolutamente a nadie, entendería Foucault, sino que más bien utiliza lo que tiene. Y, a fin de cuentas, digamos, esa palabra, esa capacidad de conceptualización para ofrecer a los demás, ¿no? Ni representa, ni dirige, sino simplemente otorga a los demás lo que tanto él como Deleuze en su diálogo plantean que es una caja de herramientas, ¿no? Esta idea de la caja de herramientas, tantas veces repetida, esta metáfora, me sirve a mí en gran medida también para entender que hay que tomar a Foucault como tal, ¿no? Exactamente igual que él hizo con respecto a lo que heredó. Es un autor, en ese sentido, radicalmente crítico con respecto a la herencia. De hecho, decía algo así como que la mejor forma de recibir la herencia es cuestionarla, es subvertirla, es transformarla de manera clara. Y esta es, digamos, la incitación que también podemos plantearnos respecto a su obra. Utilizarla como una caja de herramientas que nos sirva y demás, pero que no establece, digamos, una prioridad explícita en cuanto a su lectura. No hay una lectura privilegiada, dicho de otra forma. El propio Foucault hablaba siempre de mi Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Entendiendo que todo tipo de apropiación es una apropiación obviamente propia, es una apropiación de uno mismo, que no supone como tal una especie de minusvaloración de las demás, sino tan solo esta idea de la caja de herramientas con la que utilizamos a todo tipo de autores, ¿no? Yo aquí lo que voy a plantear en este sentido es mi Foucault, ¿no? Sin entender que es una visión única, privilegiada, ni nada semejante, sino algo que se pone en duda, algo que se plantea como caja de herramientas. También, digamos, hay otra cuestión, otra precaución metodológica, y es entender, de manera paradójica, que Foucault escribió más una vez que está muerto que cuando estaba vivo. Y esto se explica a través de la publicación masiva de los dichos escritos, unas prácticamente 2000 páginas que se publican, por ejemplo, en el 94, los muy gruesos tomos de sus cursos en el curso de Francia, en el Colegio de Francia, perdón, que llaman por 12, 13, quiero recordar, que se publicaron a partir del 97, etcétera. Quiero con esto decir que aprehender a Foucault en términos de corpus escrito sigue siendo una labor en gran medida imposible. De nuevo, hay también que cuestionar ese tipo de privilegios de aquellos primeros lectores o incluso de los últimos y demás, ¿no? No hay tres Foucault, como dice la tradición ortodoxa, un Foucault
genealógico, arqueológico, un Foucault genealógico y un Foucault de la ética. En realidad hay tres Foucault desde el punto de vista de la comprensión, que es el Foucault de los libros, un puñado, no muchos, el Foucault de los cursos, que es parecido pero no exactamente el mismo, son más bien proyectos pero nunca del todo cerrados, y luego el Foucault de las intervenciones, de las entrevistas, que a veces aparece mucho más claro de lo que había planteado en otro tipo de escritos, sirve para iluminar ese tipo de escritos, a veces no. Le digo que sí, realmente tres Foucault serían estos tres, y de hecho mi intervención va a basarse en gran medida, sobre todo en los dos últimos, no tanto en los libros escritos, que doy ya por más o menos conocidos, sino más bien, digamos, en ese tipo de intervenciones. Bueno, también, digamos, cuando se plantea la idea de Foucault y la política, uno podría caer en la tentación de entender a Foucault como una especie de santo y mártir, de manera que a través de su vida, más que junto con su obra, podríamos encontrar una especie de ejemplo de lo político, de lo ético y demás, ¿no? Y la verdad es que no es esto, ¿no? Es inútil, es estúpido buscar este tipo de mártires en los autores del pasado, incluso del presente, y en el caso de Foucault no tiene mayor sentido. Foucault es hijo de su época, es hijo de una burguesía específica, las contradicciones de clase que le llevan, por ejemplo, a militar en el Partido Comunista cuando es un adolescente son perfectamente comprensibles, en el sentido de que tiene que pagar de alguna manera esa especie como de compromiso de clase, al mismo tiempo sentido de la vergüenza o así, ¿no? En su biografía es cierto que lo encontramos de manera repetida en los elementos de la izquierda de los años 60, especialmente, por ejemplo, en el 68. No está en el 68 en París, pero sí está en Vicence, en una de las universidades, poco después digo, está en Vicence, en una de las universidades que comienzan todo este periplo. También encontramos de manera muy explícita como conformador del GIP, el Grupo de Información de Prisiones, que se configura también en esta época, a finales de los 60, principios de los 70, sobre todo, como él decía, como una manera analítica de comprender mejor el poder. Son los presos de las prisiones los que, a fin de cuentas, reciben en sí el poder en su sentido más físico, más puro que todos los demás, pero también para restituir la palabra a los presos, para no evacuar ese tipo de palabra y plantear una analítica exterior, sino, ya digo, restituir ese tipo de cuestión. Intelectual, por tanto, típicamente francés, pero al mismo tiempo con ciertos elementos quizá diferenciales, ¿no? Con sus meteduras de pata, pero vistas a posteriori. Es un autor que alaba la revolución jovinista, por ejemplo, por cuanto tiene de anti-europea, por lo menos de evitar el eurocentrismo europeo, o también, por ejemplo, alaba a solidaridad polaca, también por lo que tiene, digamos, de anti-estatalista, etcétera, ¿no? Luego hemos sabido ese tipo de cosas. Pero, insisto, son cuestiones que tienen que ver más bien con una época, con una clase y demás, ¿no? Pero sí es cierto también, por último, que hay que considerar en esta mínima introducción metodológica que Foucault es una anomalía, incluso dentro de su profesión y dentro de su clase, ¿no? Es una anomalía porque, viniendo de la filosofía, las temáticas que ocupa son temáticas en este sentido inusitadas, ¿no? Inusitadas porque habla de locos, de cárceles, o después, por ejemplo, se planteará precisamente esta analítica del poder a través de un contacto más que fructífero con respecto a las ciencias sociales, con respecto a la historia. Alguien tan irónico como él se divertía de manera enorme cuando los críticos trataban de clasificarle en una u otra categoría, ¿no? Para él ese tipo de categorías eran, a fin de cuentas, palabra muerta, que no indicaba nada sobre una obra en proceso, una obra en permanente estado de transformación. Y esto último sería, digamos, la última de las precauciones metodológicas. En efecto, Foucault es un autor que revisa constantemente su obra. Es una obra en este sentido móvil, es una obra que, podríamos decir, hace de la discontinuidad de la historia su temática, pero también de la discontinuidad de su propia escritura su obsesión en muchas ocasiones, ¿no? Esa especie de paralelismo entre la discontinuidad que encuentra en sus objetos, pero también la discontinuidad de su propia forma de expresión, de esa revisión constante de sí mismo, nos llevan a, digamos, una percepción
por lo menos compleja, ¿no? Donde, de nuevo, insisto, no hay una palabra última, no hay un único punto de vista de análisis de su obra. Bien, pues planteado esto, y ya yendo al grano de la cuestión sobre Foucault y la política, iniciaría, digamos, el debate o el planteamiento en torno, sobre todo, a esta aproximación, a este análisis de un filósofo en torno al poder, que es lo que podemos contemplar especialmente en una de sus obras, si no su obra más conocida, como es Vigilar y castigar. No voy a repasar aquí toda la obra, una obra que publica en el 75, pero sí al menos, digamos, rescatar mínimamente las conclusiones que podemos concluir, que podemos extraer de esta obra. Planteada como una genealogía de la prisión, donde básicamente lo que vamos a encontrar es una crítica brutal hacia todo el modelo humanista de la prisión. La prisión es una forma que atenúa el modelo de castigo del antiguo régimen a través de una cierta humanización de las penas, dirían, digamos, los exégetas de la prisión. También, en este sentido, lo que plantea es algo más que esta crítica de la humanización. Va a plantear, digamos, una analítica del poder relativamente innovadora, ¿no? Una analítica del poder que encontrará precisamente en la cárcel uno de sus dispositivos fundamentales, no el único, pero sí uno de los dispositivos fundamentales, donde, entre otras cosas, planteará aspectos como que la cárcel, por ejemplo, este lugar punitivo, este lugar de poder, no está necesariamente ligada al sistema jurídico. Más bien, el sistema jurídico aparece en relación con la cárcel como algo exterior y subordinado. Y, por tanto, aquí tenemos ya una primera aproximación interesante, ¿no? Hay una cierta autonomía. Estudia el poder a través precisamente de la autonomía del poder y no de su subordinación con respecto a un aparato jurídico punitivo ni nada semejante, ¿no? Por supuesto, la prisión no está aislada, la prisión está dentro de una conurbación de instituciones con las que cumple un mismo objetivo, que es, a fin de cuentas, normalizar. Normalizar significa, en ese sentido, que la prisión tiene, digamos, una capacidad productiva. Efectivamente, la prisión produce. ¿Qué produce? Produce tipos de saberes, saberes entre los cuales se encuentran precisamente los nuestros, los propios de las ciencias sociales, aquellos que son capaces de identificar tanto a las masas como también a los individuos, aquellos que son capaces de encuadrar, pero al mismo tiempo también de tomar a cada elemento en su propia singularidad. Produce también un tipo de sujeto la cárcel. Lo que produce son delincuentes. Efectivamente, la delincuencia es un producto específico de la cárcel en tanto en cuanto ese tipo de ilegalismos que antes existían no estaban planteados ni en términos carcelarios ni en términos de encierro, sino que sencillamente eran reprimidos, por así decirlo, vivían vinculados a la propia práctica de las clases bajas, de las clases obreras, ¿no? La cárcel lo que introduce es una distinción clara entre esa figura del delincuente, aquel que ha estado en la cárcel, aquel que ya queda marcado en ese sentido, y el resto de las clases bajas y demás, planteando en este sentido la cárcel una discontinuidad clara en términos de clase y demás. También, por otra parte, hay que decir que Foucault entiende la cárcel y todo el sistema de prisiones como algo radicalmente autónomo respecto a los procesos productivos. La cárcel no es parte simplemente de un proceso productivo. De nuevo, el sistema de prisiones tiene un criterio autónomo respecto a otro tipo de criterios productivos, como habían incluido otro tipo de autores, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, sin ir más lejos, ¿no? Foucault, con la cárcel, en definitiva, lo que ha descubierto, entre comillas, es, a fin de cuentas, el carácter productivo del poder, de un poder disciplinario, de un poder que, a su juicio, no está solo encerrado en este tipo de dispositivos. Podemos encontrarlo incluso como los dispositivos disciplinarios de normalización de los individuos atraviesan las fronteras de la cárcel, atraviesan las fronteras de los colegios, de las fábricas, etcétera, y, en cierta forma, caracteriza de manera un tanto críptica en las últimas páginas a nuestra sociedad como una sociedad, en ese sentido, disciplinaria, una sociedad atravesada por estos criterios de saber, de control, de especificación y demás, ¿no? La cosa se complicará más todavía en una obra que, en fin, planteada aquí sobre la política, parece que no viene a cuento, que es precisamente la historia de la sexualidad 1, la voluntad de saber. Porque en la voluntad de saber, siguiendo, aunque parezca extraño, este análisis precisamente del poder, llegará, digamos, a conclusiones también parecidas, ¿no?
Conclusiones parecidas que, ya en esta primera introducción, en esta primera temática que estoy tratando, podríamos entender como, digamos, una innovación clara de la analítica del poder. Una analítica del poder que Foucault plantea en gran medida, digamos, como una superación necesaria de otro tipo de modelos analíticos que, a su juicio, no daban cuenta, no es que fueran, digamos, falsos o así, sino que más bien no dan cuenta de esta capacidad autónoma, como estoy comentando, del poder. Insuficiencias que le encuentra en modelos comúnmente aceptados, tanto de la izquierda, comillas, como de la derecha, tanto desde el modelo marxista de cuño dialéctico, que ha entendido que todo poder está, a fin de cuentas, sometido a la producción, toda superestructura, en última instancia, depende de la infraestructura, pero también, digamos, una crítica al modelo jurídico de soberanía, que había planteado que, en última instancia, la pregunta fundamental por el poder es una pregunta sobre quién y de dónde procede el poder, ¿no? Y de la respuesta típicamente soberana al respecto. Bien, pues en este sentido, digamos, lo que plantea, especialmente ya de manera muy clara en estas obras, son una serie de postulados que él entiende que deben ser subvertidos, ¿no? Así es como hemos recibido, en términos de herencia, esta analítica del poder jurídico o, digamos, supeditado a lo económico. Así es como precisamente él va a plantear la crítica a este tipo de postulados, ¿no? Los postulados, bueno, muy rápidamente, serían, por una parte, el postulado de la propiedad, esa idea básica de que el poder es la propiedad de una clase que lo había conquistado, es el poder de alguien que a fin de cuentas lo tiene, se transmite. El poder, en este sentido, aparecería, digamos, como una esencia, ¿no? La crítica de Foucault al respecto es muy clara, ¿no? El poder no se tiene, el poder se ejerce. El poder, en ese sentido, más bien lo que establece es algo así como una relación que se ejerce, como digo, sobre todo el espesor, sobre todo la superficie de un campo social, ¿no? Y esto implica, por tanto, que el poder se extiende, que el poder no es una cuestión, digamos, planteada como una estructura única y básica, sino que es literalmente algo que se distribuye de manera capilar a lo largo de toda la sociedad. La pregunta, por tanto, no es quién tiene poder, la pregunta es cómo el poder nos atraviesa, cómo el poder nos constituye, cómo funciona en este sentido, ¿no? Nada de idea del contrato inicial, nada de la posesión, sino más bien, ya digo, un modelo básico de la red, pero también al mismo tiempo de la relación bélica. La relación bélica, la idea de lucha permanente, es a fin de cuentas una metáfora, a su juicio, mucho mejor que la propia idea de la propiedad o de la esencia del poder para preguntarnos sobre quién lo tiene. El segundo es también obvio, ¿no? El postulado de la localización. Toda la izquierda, pero también parte de la derecha, había planteado que el poder político está fundamentalmente localizado en los aparatos de Estado. El poder es el poder del Estado. Para Foucault, a fin de cuentas, el Estado es una forma concentrada, una estructura de apoyo, si queréis, un instrumento de un sistema de poderes que lo desbordan ampliamente. Hablar de poder, de Estado, sería, en ese sentido, radicalmente digamos, simplificador. Hay que hablar de poderes en plural, ¿no? El poder del Estado, a fin de cuentas, es, como digo, un efecto. No significa que, en ese sentido, el Estado no exista o que el Estado no tenga interés desde el punto de vista analítico del poder. Después veremos cómo para Foucault sí lo tiene. Es más bien, sobre todo, quitarnos de esa idea de que todo el poder se concentra en el Estado y de esa especie de pirámide dimana hacia el resto de la sociedad. El poder atraviesa todo, está en todos sitios, no solamente en el Estado. También esto tiene, digamos, una consecuencia política. Si entendemos que el poder está en el Estado, la destrucción del aparato de Estado, la obtención del poder del Estado supondría, en ese sentido, una auténtica transformación revolucionaria, ¿no? Foucault plantea en ese sentido que si no entendemos esta idea de que el poder no solamente está en el Estado, sino está en todos sitios, exigiría en este correlato mucho más a las revoluciones, mucho más a las revueltas, no solamente la toma de un poder del Estado, sino la transformación de las relaciones microfísicas de poder como tal. El postulado de la subordinación, lo que hace referencia, digamos, es a ese criterio, ya que os he comentado, marxista, de que el poder está subordinado a un modo de producción, lo que otorgaría en este sentido una principalidad al modo de producción y de ahí devendría entonces el tipo de poder. Foucault, digamos, lo que demuestra es cómo el poder es un elemento constituyente, es un elemento que produce. Es un elemento, por ejemplo, que ha producido no solamente, como os he dicho antes, delincuentes en la cárcel, también produce, por ejemplo, fuerza de trabajo. El poder también produce clase obrera, en ese sentido, en las fábricas, o produce escolares en los colegios, ¿no? Por tanto, digamos, no significa que no haya una relación entre, digamos, un elemento
inmanente de carácter económico y demás, y un elemento político de carácter en torno al poder. Hay relaciones complejas. La cuestión consiste en evitar que una esté supeditada a la otra y que el poder o la política nos aparezca simplemente como algo trascendente, pero que a fin de cuentas es una mera derivada, ¿no? El postulado de la esencia está en cierta medida dicho. Lo que plantea, digamos, es que en efecto el poder es una esencia, el poder distingue a aquellos que lo poseen en términos weberianos y demás, ¿no? Es muy típico de la idea de el poder está localizado en un sitio, el poder se posee, etcétera. Más bien lo que Foucault de nuevo insiste es que habría que entender una cuestión completamente distinta, ¿no? La relación de poder implica en ese sentido tanto al dominador como al dominado. Como relación es una relación que lo que establece es, como tal, digamos, un acontecimiento de interacción. Este postulado, y me detengo un poco en ello, es un tanto peligroso, porque en ciertas ocasiones algún tipo de lectura lo que ha planteado, digamos, es que como la relación de poder implica al dominador como al dominado, aunque de manera diversa, es obvio, entonces podríamos entender que el ejercicio de poder, al fin de cuentas, existe siempre, es inevitable que pueda existir y, de hecho, más todavía, el individuo sobre el que se ejerce el poder es en parte responsable de ese poder ejercido sobre él o sobre ella, ¿no? La verdad es que las intenciones de Foucault al respecto no son ni mucho menos esto. Más bien, lo que intenta es plantear una especie de dinamismo en la relación que existe frente a una especie de estaticismo sustancializado. Me explico. Si el poder no es una esencia, si el poder efectivamente nos atraviesa y establece relaciones entre nosotros, lo interesante en este sentido sería plantearse precisamente cuáles son ese tipo de cruces de relaciones, cómo todo tipo de poder genera en ese sentido también un contrapoder. Todo poder, digamos, tendrá como correlato necesariamente un contrapoder. Y digamos, es el hallazgo interesante al respecto, ¿no? Acentuar el carácter dinámico, evitar el carácter esencialista, el poder lo tengo yo, no lo tienes tú, el poder es una relación. Insistiría más bien en plantearnos todo ese tipo de condensaciones, de flujos, etcétera, donde encontraríamos precisamente las palancas de contrapoder, las palancas de alteridad al respecto. Postulado de la modalidad, según el cual el poder se hallaría atrapado en una especie de alternativa, o violencia o ideología. Y así es como muchas veces hemos aprendido qué es el poder, ¿no? El poder es violento, el poder es coercitivo, etcétera, ¿no? El poder, por otra parte, en términos ideológicos, manipula, anticipa y demás. Foucault al respecto también es bastante claro, ¿no? Sí, efectivamente el poder establece coerción, el poder es violento, pero no puede ser solamente eso. De hecho, digamos, la mejor forma de establecimiento de las relaciones de poder no es a través de la violencia, sino a través del consenso, del consentimiento, de la aceptación y demás, ¿no? Máxime porque, además, todo poder produce relaciones de saber. Y esta relación también es una relación compleja. No es que todo saber esté, digamos, basado en relaciones de poder y viceversa. Hay una relación compleja en el sentido de que todo poder establece las posibilidades de conocimiento, así como todo conocimiento permite también establecer elementos de legitimación del poder, ¿no? Tampoco es una ideología, como estoy diciendo. La idea de ideología supone en ese sentido una especie de planificación, ¿no? El poder planifica, anticipa resultados y demás. Más bien lo que planteará en ese sentido es todo lo contrario. Ese saber de inquisición, ese gran hermano, etcétera, es más bien, digamos, un producto antiguo de un poder que ya no existe, o al menos que si existe no es precisamente lo más importante. La ideología como tal nos explica poco del poder. El poder en este sentido es chapucero, es una adaptación permanente ad hoc de las circunstancias. No existe, digamos, como planificación, se adapta, se transforma a sí mismo precisamente para mantenerse en la red y demás, ¿no? Y por último, el postulado de la legalidad, el más heredado quizá de todos, ¿no? Este postulado según el cual la ley sería la expresión del poder. Un postulado típico que lo que ha planteado a fin de cuentas es una concepción jurídica según la cual, ya heredada del contractualismo del 18, según la cual podemos encontrar, en términos de poder, un principio de soberanía. Existe un principio de soberanía a partir de la cual preguntarnos de dónde viene el poder, etcétera, ¿no?
Esto también, digamos, nos llevaría a una serie de principios típicos del modelo contractualista, y es que podríamos encontrar, no obstante, una figura, obviamente utópica, pero al mismo tiempo importante desde el punto de vista de la comprensión de los análisis del poder, que sería la del buen salvaje. Este buen salvaje que tendría, por así decirlo, esas capacidades prístinas de la soberanía, ¿no? Ese buen salvaje que, fuera de las relaciones de poder, conservaría de alguna manera su propia identidad, etcétera, etcétera. Para Foucault esto es absolutamente imposible, ¿no? No existe una fuera del poder. No existe, digamos, una especie de identidad propia que resista por entero a las conjugaciones del poder, ¿no? El poder nos atraviesa, como decía antes, el poder también conforma este tipo de subjetividades que somos nosotros en última instancia. No hay un territorio, digamos, salvaje, prístino, con respecto al poder, ¿no? Bueno, pues como veis, muy rápidamente dicho, como conclusión de toda esta panoplia analítica, poder no se puede escribir con mayúscula, hay que escribirlo en plural, ¿no? Poderes, ¿no? Poderes como sistemas generales de dominación, como, digamos, redes cuyos efectos, cuyas estrategias, etcétera, son precisamente lo que debemos analizar, lo que tenemos que plantear. Todas esas formas de la soberanía del Estado, la ley, la unidad global de dominación, aunque sean, digamos, elementos de llegada, no pueden ser nunca elementos de partida. No pueden ser los elementos constitutivos, los datos, a partir de los cuales establezcamos el análisis del poder. Más bien, hay que plantearlo, como estaba diciendo antes, con esa capacidad productiva, con esa capacidad de generación de saberes, de subjetividades, como algo literalmente que funciona. Y esto es, en este sentido, tan simple como esto que digo, ¿no? Lejos de preguntarse quién o qué, más bien hay que preguntarse cómo. ¿Cómo funciona efectivamente el poder? Y ese análisis del cómo funciona, aparentemente simple, nos llevaría, digamos, a un tipo de consecuencias radicalmente distintas de las que la analítica del poder se había planteado hasta este momento. Este análisis, en principio cuasi teórico, planteamiento de manera, yo digo, analítica, lo llevará a cabo de manera más específica el propio Foucault, y ya me tengo que referir sobre todo a los cursos que instituye, que imparte en el Colegio de Francia, y donde, digamos, quizá ya no tenemos esta sensación de obra redonda, acabada, de este tipo de afirmaciones tan contundentes, pero sí al menos, digamos, de una duda o de una serie de dudas que contradicen muchas de las lecturas que hasta ese momento se habían planteado en torno al análisis del Estado, por ejemplo, que es lo que voy a ver a continuación, u otro tipo de cuestiones. Esta crítica última que estaba comentando al modelo jurídico, que había considerado sobre todo la idea de que el poder es ante todo un producto de una legitimidad, la pregunta fundamental por el poder tiene que ver con lo jurídico, con su legitimidad, etcétera, y tenía, digamos, un resultado ya habitual, un tópico dentro de la literatura al uso, que sigue existiendo como tal, y es literalmente aquella del carácter contractualista del poder, ¿no? El poder legítimo es producto de un contrato obviamente inexistente, un contrato radicalmente trasladado a una utopía histórica por ahí planteada, pero en cualquier caso planteado como tal, ¿no? Como una relación necesaria del poder. Aquí es donde, en este análisis precisamente sobre el gobierno, el Estado, etcétera, la propia evolución del Estado, Foucault planteará, digamos, una especie de dialéctica máxima, ¿no? Frente a esta idea contractualista del poder soberano, él propone literalmente el poder como guerra. El análisis de la guerra servirá precisamente para plantearse desde ese punto de vista no tanto los elementos de la legitimidad, como estoy diciendo, sino la idea del poder como represión, la idea del poder también como productor. Aquí vamos a ver cómo el poder del Estado va a producir sociedades, por ejemplo, la sociedad civil, va a establecer territorios e incluso va a trabajar sobre sí mismo para constituirse, en última instancia, en otro tipo de modelos que veremos a continuación, como lo del biopoder y demás. Así que se acabó lo del contrato, hablamos de guerra. Hablar de guerra es comenzar a hablar, digamos, por Clausewitz.
Y, de hecho, digamos, la máxima de Foucault al respecto va a ser invertir los términos de Clausewitz, ¿no? No aquello de que la guerra es la continuación de la política por otras circunstancias, sino al revés, ¿no? La política es la continuación de la guerra, por otro tipo de circunstancias. Y esta inversión de la proposición de Clausewitz lo que supone son una serie de cosas, ¿no? Entender que las relaciones de poder del Estado tienen su anclaje, en última instancia, en una relación de fuerza establecida en un momento dado, en una victoria dentro de la guerra, ¿no? Una victoria que es identificable y que, en cualquier caso, lo que plantea es que seguimos en guerra. Esta paz civil, que a fin de cuentas toda guerra acaba en una paz civil, esta paz civil, viene a decir Foucault, no significa que no exista, digamos, un estado de guerra permanente. Significa sencillamente que la guerra ha sido ganada por una parte, no que la guerra haya acabado para siempre. De hecho, el papel político del Estado, de este Estado en guerra permanente, va a ser justamente esto, el mantenimiento de una paz, ¿no? Paradoja, por tanto, ¿no? La guerra como forma de mantenimiento de una paz, como forma de mantenimiento de esta paz social, de esta paz civil y demás, ¿no? Por supuesto que dentro de esta paz civil, las luchas políticas, los enfrentamientos con respecto al poder, con el poder, por el poder, van a ser, digamos, secuelas básicamente de esa guerra. Y la decisión final quizá solamente puede provenir de la guerra. La decisión final, que se llama Constitución, que se llama ley heredada, cosas parecidas, es una decisión que a fin de cuentas utiliza, aunque parezca extraño, el propio lenguaje de la guerra y no otra cosa, ¿no? Es la última batalla la que suspende ese ejercicio del poder coercitivo, es la que inaugura, digamos, un nuevo poder estructural que es el poder del Estado y demás. Así que ya digo, frente a este tipo de esquemas que habían planteado más bien una especie de contradicción entre el contrato y la opresión, o entre dominación frente a paz, como veis, en Foucault está todo mezclado. De manera claramente intencionada está mezclado. Está mezclado porque lo que está diciendo, literalmente, es que estamos en un estado permanente de guerra. El Estado lo está. Este criterio, digamos, de guerra permanente es lo que él llamará, lo planteará, digamos, como el racismo de Estado. Hablar del racismo de Estado es, digamos, plantear un análisis específico de cómo funciona el Estado, el francés sobre todo, que tomará como referencia, pero también inglés, a partir del siglo XVII, especialmente con incidencia siglo XVIII y XIX. Es una forma, digamos, de reconstrucción de la historia del Estado, planteado, ya digo, no sobre la legitimidad, sino más bien sobre este estado de guerra permanente. Y en ello, digamos, va a haber un enfrentamiento constante con respecto a la teoría de la soberanía, a la teoría contractualista. En la teoría clásica de la soberanía, el derecho de vida y de muerte era un atributo del soberano, ya sea este un rey, ya sea este el pueblo en su conjunto como una unidad civil, ¿no? Esta idea básica de la soberanía plantea, en última instancia, que el poder del Estado, es un poder básico que supone lo siguiente, literalmente, dejar morir o hacer vivir. Dejar morir o hacer vivir en el sentido de que, se entiende que el Estado controla, literalmente, establece, mejor dicho, ese derecho de vida y muerte, pero es un derecho que se establece de manera, por así decirlo, desequilibrada, ¿no? Siempre más bien del lado de la muerte. Es más bien, digamos, un criterio que lo que plantea es, como elemento fundamental, como regla última de esta guerra permanente, la capacidad del Estado de matar, aunque simplemente sea de manera teórica o de manera, digamos, excesiva, ¿no? Una fuerte asimetría en el sentido de que es mucho más importante la idea de la coerción, la idea de la represión, la idea de la guerra, como estoy diciendo antes, el hacer morir antes que el hacer vivir. La muerte, en este sentido, es un punto que restalla como elemento fundamental del poder soberano. Y precisamente así es como analizó, cuando analizaba la cárcel, cómo funcionaba el poder soberano en esa visibilidad extrema del hacer morir en última instancia. Pero es cierto que, digamos, el Estado, tal y como él lo va planteando, establece un recurso también sobre sí mismo, una autoanalítica que, partiendo, digamos, de este siglo XVII-XVIII, va autoconfigurando una nueva modalidad política del propio Estado.
Y esta modalidad política del nuevo Estado comenzará, en fin, no quiero enrollarme mucho, pero comenzará con lo que se llamaban las Polizeiwissenschaft, las ciencias policiales, las ciencias que articulan, digamos, no tanto el derecho del soberano, el derecho del Estado, sino más bien el cómo el soberano es capaz de gobernar siguiendo tradiciones antiguas maquiavélicas y tal, en fin. Esta idea, digamos, de la autoanálisis en términos de cómo actuar mejor, cómo actuar de manera, digamos, más económica para la propia economía de poder del Estado, es la que llevará a una serie de actuaciones que, de hecho, recogen precisamente ese carácter de la Polizeiwissenschaft, de las ciencias policiales, y que llegarán, en última instancia, ya a finales del 18, principios del 19, a una concreción nueva, si queréis, una forma de autocomprensión del Estado con respecto a sí mismo, en cierta medida diferente, a una práctica distinta que no evacúa la anterior, sino que más bien se sobrepone sobre ella, ¿no? En efecto, si la práctica anterior, como estoy diciendo, es una práctica claramente planteada en términos de hacer morir como elemento fundamental, la vida, a fin de cuentas, tiene una importancia relativa, lo importante es la capacidad de muerte que tiene el Estado. Más bien, ahora lo que encontramos a finales del 18 es una reconsideración en torno a la vida. Y esta, digamos, reconsideración en torno a la vida supone, como tal, una transformación de la mecánica del poder del Estado, al cual, de hecho, el propio Estado reconoce que se escapaban muchas cosas. Dedicado sobre todo a esta implementación de la muerte, se escapaba en gran medida la vida en su conjunto. Este replanteamiento, esta recogida hacia los elementos de la vida y demás, es lo que llevará en última instancia a la constitución de lo que va a ser la biopolítica. Un término que traigo aquí a la colación porque, en fin, ya quizá uno ha ido escuchando muchas cosas al respecto, con respecto a la biopolítica. La biopolítica tiene un origen, como veis, relativamente reciente, finales del 18, principios del 19, y que lo que plantean literalmente es una transformación de las tecnologías de poder sobre todo del Estado. Desde que el poder, digamos, es más una actuación sobre la vida y menos una actuación sobre la muerte. Hacer vivir, en realidad, y dejar morir sería. Para Foucault esto es una cuestión fundamental en toda la historia del Estado, en toda la historia del poder en Occidente. Viene a decir, hasta ahora el Estado se ha dedicado básicamente a la muerte. A partir de ahora el Estado se dedicará básicamente a lo vivo. Y esa transformación, ¿no?, es fundamental por cuanto tiene, digamos, una serie de consecuencias fundamentales. Primero, como es obvio, problematizar la propia vida como como un elemento propio del poder político. Ya no es el derecho, por tanto, aquel que dice el límite está aquí, y el límite último obviamente es la muerte, sino ahora es básicamente todo ese tipo de nuevas ciencias, todo ese tipo de nuevos saberes que comenzarán con la estadística de Estado y que plantearán, digamos, ese análisis de lo vivo, ese análisis de aquel tipo de flujos que existen cuando se habla de población, cuando se habla de comercio y cosas parecidas, ¿no? Es una técnica, si queréis, que tiene algo de disciplinaria, porque a fin de cuentas es, digamos, un análisis pormenorizado de lo micro, de aquello que aparentemente no tiene importancia, de aquello que no habla en términos jurídicos, sino simplemente de normas, de actuaciones, de series, de conjuntos y demás, estadística, como estoy diciendo. Pero que, en cualquier caso, como digo, se plantea un recentramiento radicalmente diferente. Es un tipo de tecnología que tomará a la población como objeto fundamental de su saber hacer, ¿no? La población, no solamente ya los individuos entendidos como tal, sino la población como especie. La población con sus probabilidades, con sus, digamos, criterios propios, con sus leyes naturales. Y es aquí precisamente, digamos, donde esta analítica del poder va a permitir, por vez primera, plantear que es posible incluir, es necesario, no posible, es necesario incluir los elementos antagonistas de estas leyes de la población en el seno del propio gobierno. Incluir, digamos, lo antagonista significa, ¿no?, es necesario, digamos, que la población aumente o disminuya. Es necesario que existan accidentes de tráfico. Simplemente vamos a establecer un umbral. Es necesario que exista cierta corrupción, vamos a poner un umbral. Porque, a fin de cuentas, la corrupción, los accidentes de tráfico, la muerte o la vida, el nacimiento, son elementos propios de la población. Son elementos que no pueden ser erradicados por parte del poder. El poder del Estado, por tanto, se inmiscuye, en ese sentido, está al mismo nivel que aquello que regula.
Frente a la idea de gobierno en sentido estricto, gobierno soberano, aquí lo que aparece más bien es la idea de la gestión de la población, la gestión de lo que es, no de aquello que debería ser en términos jurídicos y demás, ¿no? Un ejemplo para Foucault arquetípico es la sexualidad, ¿no? Lo había ya planteado precisamente en la historia de la sexualidad, ¿no? La sexualidad es un comportamiento corpóreo que presupone, en ese sentido, por parte del Estado, por parte del resto de poderes, de instituciones, un control disciplinario individualizante, por ejemplo, el análisis de la masturbación de los niños, el análisis psiquiátrico de la histeria de la mujer y cosas parecidas, ¿no? Pero junto a ello, el problema biopolítico va a ser cómo plantear este tipo de saberes en términos de procreación, en términos de los procesos biológicos de la especie humana como tal. Va, en este sentido, digamos, a incorporar ese tipo de elementos antitéticos al propio ejercicio de poder como elementos apropiados al propio elemento del poder. Esta sociedad que aparece precisamente a través de la biopolítica, del biopoder, es una sociedad donde se entrecruzan, en este sentido, la disciplina, aún sigue existiendo, y la norma de la regulación, la idea de la gestión. Y esto, y también hay que insistir, para Foucault es muy importante. La idea de que exista una nueva economía de poder no significa que hayan desaparecido las antiguas. Más bien lo que encontramos es, por así decirlo, una especie de encadenamiento, superposición de diferentes economías de poder. De hecho, todavía sigue existiendo una economía de poder propia del antiguo régimen, típicamente territorializada, que se establece sobre la norma jurídica y demás. Sobre ello existirá, digamos, todo un criterio disciplinario que antes he comentado cuando hablaba precisamente de la cárcel. Y junto a ello, por encima de todo ello, existirá un modelo biopolítico de gestión de la población y demás. Es así, en cierta forma, como Foucault explica cómo el poder puede, a la vez, ser territorial, ser disciplinario y coercitivo, y al mismo tiempo calcular nuestro bienestar, planteado este tipo de bienestar como un elemento propositivo, constitutivo del propio poder del Estado. Y he dicho antes racismo. ¿Por qué he dicho racismo? ¿O por qué utiliza precisamente Foucault la palabra racismo? Porque precisamente este biopoder, esta biopolítica, es la que va a permitir en este universo en el que lo importante es hacer vivir, no solamente hacer morir, establecer, digamos, un criterio de actuación sobre la propia población y sobre las poblaciones ajenas. El racismo en este sentido, el racismo de Estado, el racismo que se introduce ya en el siglo XVIII, lo que supone es establecer también límites, establecer cesuras en torno a lo que debe ser administrado, lo que debe ser gestionado y lo que debe ser desechado. Esta idea de las cesuras y demás, que además tienen un correlato muy fuerte con los criterios evolucionistas del siglo XIX, pero no me voy a meter más por ahí, lo que plantearán simplemente es la idea de que la cesura establecida en torno a la sociedad gestionada va a permitir establecer una parte buena y una parte mala. El biopoder funcionará en este sentido a través de mecanismos eugenésicos que introduzcan esa idea perpetua, que todavía existe incluso en la actualidad, según la cual es necesario una mejora de la población o bien evitando el contagio exterior, y hay precisamente ese tipo de guerras de defensa con respecto a los estados exteriores, un racismo en el sentido imperialista, pero también, digamos, una forma de actuación biopolítica sobre la propia sociedad para generar su mejora eugenésica a través de la eliminación de aquel tipo de elementos que se consideran insanos y que en última instancia lo que vienen a introducir es, digamos, una insania dentro de la propia población. Esta insania, y aquí ya me detendré un poco, estaría, digamos, vinculada a dos fenómenos que ya el Estado del XIX planteará como los problemas o los problemas fundamentales de la actuación del Estado. La insania procede o bien de ese nuevo problema social, la clase obrera, y de ahí precisamente esa actuación racista de Estado en torno a la clase obrera, o los problemas internos también provendrán de ese otro tipo de subgrupos que desde el punto de vista de la raza pueden ser perjudiciales. Y ahí encontramos precisamente el antisemitismo y otros tipos de xenofobia que ya encontraremos en el Estado del XIX. Bien, pues si traemos todo esto aquí,
¿no? Si atendemos en cierta medida, y ya acelerando un poco todo ello, a la pregunta fundamental de Foucault en muchas ocasiones, ¿no? Hay un dato un tanto curioso, con este juego irónico que muchas veces planteaba Foucault, le encargan, no sabe muy bien cómo, que haga una entradilla en la enciclopedia de los filósofos franceses. Y entonces él se encarga de la entradilla de Michel Foucault, firmando como Maurice Florence. En ese sentido, se puede decir que es toda una lectura de Foucault por Foucault. ¿Qué es lo que dice Foucault sobre sí mismo? Entre otras cosas, viene a decir Michel Foucault, filósofo que está inserto todavía en la tradición kantiana. La ironía tiene su sentido, porque muchas veces ha reivindicado precisamente de Kant esa pregunta fundamental, que para él, en cierta forma, inaugura la filosofía contemporánea, ¿no? La pregunta fundamental que hace Kant no es quién soy, en plan, como lo había hecho Descartes, ¿no? Esa conciencia que es universal, que está en todos sitios, que no importa su lugar, no importa su tiempo. La pregunta es ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros aquí y ahora? Es una pregunta radicalmente histórica. Es una pregunta, en ese sentido, que lo que plantea no es, digamos, un recurso a la conciencia y nada semejante, sino, como estoy diciendo, ese recurso a la constitución de los poderes, de los saberes, de las objetividades del aquí y del ahora. Esta pregunta, digamos, esencial para el propio Foucault, cuando se define así como kantiano o neokantiano, sorprendente en apariencia, es traída en los últimos cursos de Foucault precisamente en torno a la idea de biopoder y de biopolítica para hablar, para comentarnos cómo en última instancia él contempla o considera que es el Estado en la actualidad. Y en efecto, y de manera ya muy rápida, lo que viene digamos, a plantear en este sentido es un análisis sobre el liberalismo, incluso un análisis de lo que él considera que llama incluso ortoliberalismo a todo esto, considera que es una anticipación, una transformación del liberalismo del siglo XIX. ¿Que ¿Por qué le interesa el liberalismo? Pues voy a decir, lo bueno que tiene el liberalismo, del XIX hasta aquí, es que ha sido primero una teoría crítica. Ha sido una teoría crítica del poder que ahora mismo es parte del poder, es parte de los estados, ¿no? Entonces, quería en ese sentido analizar cómo una teoría crítica es capaz no solamente de cuestionar o plantearse una analítica del poder, sino de actuar en términos de poder. Y de ahí, digamos, todo un discurso, un análisis extenso, da igual, sobre una serie de liberales alemanes que llama ortoliberales. Lo fascinante para un autor que escribe en el año 81, 82 o así, es encontrarte con que nos está describiendo a nosotros, está describiendo el neoliberalismo de las fechas recientes. Está planteando que, en efecto, digamos, ha sido precisamente el liberalismo, esa teoría crítica del poder, la que ha asumido en última instancia los elementos fundamentales del biopoder, de la biopolítica. ¿En qué sentido? En el sentido de que el liberalismo lo que proponía, por ejemplo, en el 19, era una atenuación del aparato de Estado. Un Estado menor, un Estado, digamos, reducido, etcétera, que no abarque todas las esferas. Foucault dice, en efecto, esto se ha conseguido con el liberalismo, pero a costa de una mayor gobernanza, a costa de una mayor extensión del gobierno. Recorte del Estado, pero extensión del gobierno. ¿Por qué? Porque lo que ha introducido este tipo de Estado liberal, ordoliberal que llama él, es en realidad, digamos, un principio fundamental que es la idea del mercado. Un mercado que lo gobierna todo, que gobierna todo aquello incluso que el propio Estado no es capaz de gobernar, y un Estado, o sea, un mercado que en ese sentido aparece, digamos, como el motor básico de la gobernabilidad de los individuos, como elemento fundamental que justamente establece esa conexión necesaria entre la biopolítica, la gestión de lo vivo, y la propia actuación de un Estado reducido. Pero no nos olvidemos, o sea, este Estado reducido, aparentemente reducido, vendrá a decir Foucault, es el más potente de todos. El más potente desde el punto de vista de su propia actuación directa, porque que gobierna el mercado, en sentido estricto, todos los órdenes de la vida, supone, por una parte, eliminar cualquier tipo de obstáculo que ese mercado pudiera encontrar. Eliminar sindicatos, pero también eliminar reglamentación, eliminar leyes, con lo cual hay que legislar para eliminar las leyes, etc. En ese sentido, el Estado liberal, neoliberal diríamos hoy, es el Estado más potente en términos legislativos y demás. Pero además hay que introducir, como digo, este criterio del mercado como elemento básico, o mejor todavía, hay que introducir
el elemento que sostiene precisamente los mercados. Y ese elemento no es ni otro que el empresario, o mejor aún, que la empresarialidad. Hacer de cada sujeto un empresario de sí mismo. Transformar a cada sujeto, digamos, en un agente colocado en el mercado que actúe de manera racional, como se entiende que actuamos en lo económico, con respecto al resto de las áreas de su vida, con respecto a todo tipo de formulación en su existencia. Es ahí donde encontramos precisamente el modelo biopolítico perfecto. Un Estado que en ese sentido aparece como radicalmente invisible o invisibilizado, que ha recortado los elementos directamente visibles de su jurisprudencia, etcétera, pero precisamente para incorporar un mecanismo típico de la biopolítica, como es la mercantilización, o si lo queréis todavía mejor, la empresarialidad presente en todos y cada uno de los miembros de esta sociedad civil así constituida. Es aquí donde ya el ultimísimo Foucault está entendiendo que, en efecto, las sociedades disciplinarias no es que hayan muerto, sino que se han visto superadas, ¿no? Junto a la sociedad disciplinaria, que siguen siendo estas, por eso he subrayado antes el hecho no de la sustitución, sino más bien de la implementación de diferentes economías de poder, junto a, sobre la sociedad disciplinaria, la sociedad de la seguridad. Esta sociedad securitaria o de seguridad, que es, a fin de cuentas, ya digo, el referente último del modelo biopolítico y demás. Pequeña pausa. Bien, en este abordaje excesivamente rápido, no sé si demasiado disperso y quizá demasiado teológico, Foucault no es nada teológico, no va de un sitio a otro de manera necesaria, sino a través de vueltas, circunloquios, etc. Hay una cosa que quedaba permanentemente planteada y que antes apenas se ha incidido en ello, ¿no? Todo poder, he dicho antes, genera una resistencia. ¿Qué significaba esa frase? ¿Qué es lo que planteaba en este sentido Foucault al respecto, ¿no? Y es aquí, digamos, donde estaría ubicada precisamente la última parte de mi intervención, ¿no? Donde hay poder siempre hay resistencia, lo que supone, en definitiva, es que lo primero es que no es posible plantearnos relaciones de poder sin relaciones de resistencia. Para Foucault esta cuestión es importante porque si no existiera resistencia, viene a decir, no existiría poder. O lo que es lo mismo, si no hubiera libertad por parte de los individuos, no existiría precisamente relaciones de poder. El poder no es aquello que define una relación con los objetos, es la relación que define la relación entre los sujetos. Aunque un sujeto esté radicalmente sometido, aunque no existan prácticamente posibilidades por parte de uno de los sujetos de establecer una alteridad en la relación, no obstante, siempre existirá, digamos, ese mínimo, ese elemento mínimo de libertad, que no hay que buscar en la categoría jurídico-económica de la soberanía, sino que hay que buscar más bien en una relación de sí consigo mismo, en un tipo de subjetividad. Todo esto, en aparente contradicción con lo anteriormente dicho, pero interesante en este sentido, nos viene a decir que Foucault, lejos de lo que han planteado muchos de sus críticos, no es un mero autor dedicado a una especie de pesimismo existencialista o otro tipo de críticas, es un determinista del poder, ¿no? Toda esta descripción que os he planteado antes y mucho más nos indicaría, aquí lo único que tenemos es poder, dominación, etcétera. No hay ningún tipo de posibilidad de salir de esta especie de cárcel del poder en la que nos encontramos, nos atraviesa, nos constituye, etcétera. No, la idea de la resistencia, todo poder genera una resistencia, como estoy diciendo, es fundamental en este sentido. Es fundamental para Foucault y, de hecho, hay en sus obras cierto tipo de críticas veladas, no tan veladas, a la ausencia de análisis de las resistencias por parte de los analistas del poder. En su caso no es así. O sea, realmente sí que se dedicó, en la última parte de su obra, a analizar este tipo de resistencias. Un análisis que para otro tipo de críticos se ha despreciado con aquello de, bueno, el Foucault que se dedica a hablar de la ética, del sujeto y demás. No, esta ética y este sujeto es precisamente el análisis de las resistencias. Ya digo que era muy crítico al respecto de otro tipo de teorías que también habían analizado el poder económico, por ejemplo, como los marxistas, pero que en última instancia no habían analizado las resistencias. Como os decía, da la sensación de que en el término lucha de clases, el marxismo se ha dedicado más a analizar la clase antes que la lucha. La lucha es, en ese sentido, un elemento, ya digo, fundamental en
en su formulación, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos entonces, ya muy rápidamente, en esta idea de la resistencia? Resistencia, digo, es hablar de un tipo de subjetividad, ¿no? Una subjetividad sometida, una subjetividad en relación a otra, donde podemos encontrar ese ejercicio del poder y demás, ¿no? Pero donde no podemos buscar, como estaba diciendo ahora mismo, un criterio de soberanía ni nada semejante. De hecho, la soberanía, viene a decir Foucault, más bien ha funcionado a lo largo de toda la época moderna como una especie de ideología. El discurso jurídico es más bien un discurso engañoso a introducir falsamente en cada uno de nosotros una especie de germen que nos indica precisamente nuestra capacidad soberana y demás, ¿no? Un germen que está lleno de derechos, que está planteado, digamos, como un principio autónomo, etcétera, ¿no? No, vamos precisamente a estudiar este tipo de subjetividad, no a través de ese tipo de esos planteamientos utópicos, ideológicos, que indican que tenemos derechos de por sí, ius naturalista, por ejemplo, sino vamos a estudiar precisamente cómo este tipo de subjetividad surge en las relaciones de dominación y cómo se contempla precisamente en ese tipo de relación, ¿no? La crítica de todo este pensamiento político que he planteado antes de Foucault entiende en última instancia, digamos, como elemento fundamental y fundante no tanto el análisis en sí del poder, sino la persecución en última instancia de la subjetividad. Y esto, ya digo, sorprende muchas veces en los críticos cuando en las últimas declaraciones, justo antes de morir, de Foucault, en este tipo de artículos en los que se lee a sí mismo, viene a decir que en realidad mi pregunta fundamental siempre ha sido por el sujeto, por la subjetividad. De hecho, le interesaba el sujeto precisamente por cómo había sido constituido por los poderes. Es ahí, digamos, su respuesta a los críticos, ¿no? No ese sujeto lleno de derechos, no ese sujeto soberano, sino ese sujeto constituido en términos históricos, etcétera, ¿no? Así que ya digo, de determinista, acérrimo, nada, más bien, digamos, el planteamiento fundamental de estas líneas de fuga, de estas resistencias, como elementos a la vez constitutivos y a la vez, digamos, destructivos del poder. Un par de ejemplos de lo que acabo de decir acerca de este tipo de pasos, ¿no? Durante mucho tiempo las investigaciones de Foucault sobre la idea del saber, el poder, etcétera, daban la impresión de que estaban planteadas como una eliminación del sujeto. Un autor como Foucault que comienza con la, comillas, revolución estructuralista, donde ya no hay sujetos, o incluso el Foucault de las pruebas y las cosas, que viene a decir las últimas frases, el hombre es una invención reciente, que desaparecerá y demás, ya digo, daría la sensación de que es un autor contra la idea de sujeto. Y en realidad, tal vez, lo que podemos encontrar es, como estoy diciendo, que lo que le interesa de la subjetividad no es esa especie de esencia en forma de conciencia, en forma de derechos, sino más bien el elemento constituido de la subjetividad. Por así decirlo, el desplazamiento fundamental por parte de Foucault con respecto a la idea del sujeto y de la subjetividad es pasar de lo constituyente, o sea, de lo constituido por parte de las reglas y tal, a lo constituyente, a lo que está, digamos, en proceso permanente de construcción. Desmontar, en ese sentido, todo ese tipo de procedimientos de constitución ajena, la economía, el derecho, etcétera, y de nuevo replantearse, en ese sentido, cuáles son las otras determinaciones que han constituido, están constituyendo de manera constante ese tipo de subjetividad. Así que, por tanto, digamos, su problema sobre la ética o después sobre la libertad va a ser un problema que tiene que ver, ante todo, con no una especie de entidad, esencia o cosas parecidas, sino de un proceso de constitución de la libertad y demás. Otro ejemplo también que podríamos encontrar al respecto. No interesa, como estoy diciendo, esa idea de la libertad ya constituida, sino más bien el carácter condicional que tiene todo tipo de libertad al respecto. El carácter condicional, a fin de cuentas, lo que nos plantea es que no existe una libertad en sí, sino toda libertad es un proceso en relación a los poderes. No hay una libertad pura, por ejemplo, en el seno del individuo y nada semejante. Toda libertad es, a fin de cuentas, un ejercicio de acción, de actuación con respecto a sí mismo
y en relación a los poderes que a fin de cuentas nos atraviesan, nos constituyen, etcétera, etcétera. Es ahí precisamente donde están las prácticas de la libertad, como desafío, como reto al poder. No están, digamos, en un mero ejercicio autónomo y demás, sino en relación precisamente a otro tipo de prácticas. Y ahí está, de nuevo, otra vez, lo sorprendente de Foucault. El último Foucault, los últimos libros de Foucault, de su proyecto sobre la historia de la sexualidad, olvida todo ese análisis del poder y se plantea, digamos, el análisis de la subjetividad en los griegos y en los romanos antes del imperio. Aparentemente, han dicho todos, este es un Foucault menor, este es un Foucault que ya ha abandonado su radicalidad política y que se dedica ahora, en cambio, a las cuestiones éticas de los griegos. Algunos incluso todavía que han entendido a Foucault a través de su bragueta, vendrían a decir no, a Foucault como es homosexual lo que le interesa es los griegos y los romanos precisamente porque la homosexualidad allí estaba planteada como una cuestión normal y demás. Y esto se puede leer todavía. Foucault y los griegos. ¿Y qué tiene que ver Foucault y los griegos con respecto a la ética? Bueno, pues porque precisamente lo que analiza en griegos y romanos es ni más ni menos que una forma distinta de constitución del yo. Una forma distinta porque en griegos y romanos de la élite, hombres, lo que haya precisamente Foucault es ese cuidado de sí, esas tecnologías del yo, a través del, digamos, de cierto tipo de aprendizajes, de la conciencia, etcétera, haya precisamente unas formas de subjetivación que no son las nuestras. En alguna entrevista viene a decir, ¿y es que quiere usted reintroducir aquí la ética romana y griega? En absoluto, viene a responder. No me interesa, simplemente es analizar otras formas de constitución de la subjetividad para entender, en cierta medida, cómo son las nuestras. Porque las nuestras, en efecto, están contaminadas de todos estos procedimientos de saberes y poderes que precisamente había analizado en otro tipo de cuestiones. Máxime, cuando hablamos en la sociedad actual de qué son los mecanismos de biopoder, de anorma, estos que tienen que ver precisamente con la constitución de lo vivo, los que, digamos, en última instancia, establecen estos criterios de constitución del yo. Un ejemplo muy típico, o dos, ¿no? La medicina o la sexualidad, ¿no? ¿Qué es la medicina? Planteada así es todo, digamos, un ámbito biopolítico. Pero fijaos también cómo la medicina se introduce en forma de tecnologías del yo, estableciendo a través de un par curioso, lo normal y lo patológico. Por cierto, entre paréntesis, es lo normal lo que se define a partir de lo patológico y no al revés. Pues bien, la medicina establece en ese sentido una línea dada de lo que es sano. Fijaos cuánto esta idea biopolítica de lo sano incide en nuestra propia corporalidad, en nuestra propia comprensión del yo y demás. Es ahí, precisamente, en este tipo de cuestiones, donde podemos encontrar esta constitución de la subjetividad, en este tipo de minucias que nos hablan de prácticas sanitarias, de prácticas sexuales, etcétera, etcétera. Este tipo de minucias que introducen, como estoy diciendo, un par normal patológico que nos sitúa permanentemente del lado de lo patológico y demás. No sé cómo voy de hora. Llevamos una hora. Vale, pues yo lo dejaría un poco aquí, sobre todo ya atendiendo a las preguntas, ¿no? Lo dejaría, digamos, en esta última parte en la que he insistido, al menos, en entender que Foucault no es un mero analista o crítico o menos aún defensor del neoliberalismo, sino que más bien entiende, por desgracia, que el neoliberalismo, lo llama ordoliberalismo, en fin, es a fin de cuentas la única política existente en la actualidad, la única política que está precisamente de acuerdo perfecto con la biopolítica, que esto, digamos, lo que ha introducido es una nueva economía de poder que ya nos habla de la superación de las sociedades disciplinarias hacia sociedades de seguridad y que, no obstante, es ahí precisamente donde nos tenemos que plantear cómo se construyen las subjetividades, porque, de hecho, este tipo de subjetividades sometidas, constituidas, etcétera, son la única palanca que tenemos en términos de búsqueda de libertad, en términos de contrapoder. El sujeto no se inventa a sí mismo en la nada, no se inventa a sí mismo en un no espacio histórico. El sujeto se construye precisamente aquí y ahora. Y ahí es donde precisamente podemos utilizar ese doble concepto de la idea de sujeto, ¿no? Sujeto, sometido, atado, pero también sujeto como, digamos, punto de resistencia mínima que todo tipo de poder, que todo tipo de saber se va a encontrar. Esta idea, esta doble articulación del sujeto,
en última instancia. Esta pregunta, por tanto, por cómo se constituye el sujeto en términos éticos, que es a fin de cuentas lo mismo que decir en términos políticos, sería, digamos, la obsesión del último Foucault. Y aquí lo dejo. Pues yo voy a hacer una pregunta. Sí, sí. Coge este. Vale, a ver, es que lo estuve pensando el otro día también porque no termino de entenderlo y no sé si es que no me estoy enterando de nada o es que, o sea, no entiendo. En este texto tuyo que me pasaste, en el que hemos enviado, el de Tabula Rasa, Vale, en este... ¿No se oye? Vale, perdón. Bueno, en uno de los textos de Mario, que fue los que enviamos por mail, hay una frase que dice: el poder es así a la vez una restricción y el estímulo para adquirir una capacidad de liberación. Es decir, o sea, si las subjetividades, porque también dice las subjetividades son opresivas y liberadoras. Si son las dos cosas a la vez, ¿cómo es posible? Si las subjetividades es lo único que te queda para generar un contrapoder, ¿cómo es posible que a la vez también te libere? O sea, quiero decir, o sea, ¿en qué momento sales? O sea, es como que está ese marco, ¿no? Y ¿hay una fuera de verdad o no lo hay? No sé si me he explicado. Si os parece, hacemos varias preguntas y luego vamos respondiendo. Pues lo primero, muchas gracias, Mario, por la ponencia. Y después quería, sobre todo como en estas jornadas que se han organizado, se han estado tratando varios autores que eran de la tradición marxista. A partir de la temática del sujeto quería enganchar un poco con la relación que tuvo Foucault con el marxismo, porque así como autores como Etienne Balibar han señalado cómo, aunque han tenido grandes puntos de fractura, existen temáticas y muchos puntos de pivotaje que son en común entre el marxismo y Foucault. La pregunta, por concretarla de algún modo, quería, así como Foucault es una persona bastante beligerante contra la noción de ideología y tradicionalmente entendida por el marxismo, sí puede ser que quizá tras la revolución estructuralista, esa noción de ideología que aporta Althusser como una representación imaginaria de nuestras condiciones reales de existencia, descentrando o eliminando un poco el sujeto, hasta cierto punto me parece a mí que tienen bastante que ver con la noción de régimen de verdad que utiliza Foucault, con lo cual sería ver hasta qué punto existen de verdad esa gran fractura entre el marxismo y Foucault, o hay realmente vasos comunicantes, como puede ser pues eso, que ideología y régimen de verdad, entendido en el sentido estructuralista, no sea tan diferente, o la noción de aparato y la noción de dispositivo puedan hasta cierto punto entenderse, o un sujeto que no esté centrado en sí mismo, sino sea consecuencia de unas relaciones materiales, que es algo también que a lo mejor el propio Poulantzas en Estado, Poder y Socialismo plantea, que esa perspectiva del poder como algo relacional, como algo no esencialista, es algo que sí que es cierto que unos marxistas han despreciado, pero que existe otro marxismo donde el sujeto es una consecuencia y donde el poder no es algo que se tiene, sino algo que se ejerce relacionalmente. Entonces, esa pregunta, saber si realmente esa gran fractura entre ambos existe o está sobredimensionado, sobre todo por una cuestión práctica que es, por ejemplo, pues, Foucault y Althusser, que en la práctica eran colegas, eran amigos personales. Uno se posiciona completamente a favor de los estudiantes en el 68 y otro, por deberse al Partido Comunista francés, se posiciona completamente en contra de lo que ocurre en el 68. Entonces, a ver si hay grandes fracturas teóricas o al final lo que estamos viendo más bien es un marco analítico común bastante parecido, sobredimensionado sus diferencias por una militancia política a finales de los 60 que era bastante diferente. Sí, quería preguntar un poco, has hablado de autonomía relativa. Me gustaría saber, ¿autonomía relativa con respecto a qué? Porque no termino de entender si Foucault acepta el concepto de sistema de producción marxista, lo cual ayudaría a pensar en un futuro distinto y no pensar que las instituciones son arbitrarias, pero arbitrarias como en el aire, ¿no? Para hablar de autonomía relativa habría que pensar
que esa autonomía relativa como que se está midiendo con respecto a una fuera, ¿no? Y creo se está midiendo como respecto a otro campo del cual se distingue, ¿no? Y eso tampoco lo termino de ver. Más bien sería el poder como el nuevo centro, ¿no? Y esta idea del poder como nuevo centro tampoco ayuda demasiado a explicar las posibilidades de transformación. Hola. ¿Se oye? Sí. Vale. Pues yo quería preguntar cuál es el papel en las resistencias de los cuerpos. ¿De qué manera lo aborda, dada la centralidad del cuerpo en la teoría Foucaultiana, si realmente le da esa centralidad a las resistencias de los cuerpos, ¿no? Y si tiene sentido el concepto de biolegitimidad de Fasan. Ya. No sé si hay más preguntas luego. No hay. Gracias por las preguntas, en general. Vamos. En cuanto, digamos, a la idea esta de restricción y estímulo para adquirir una capacidad, es un poco lo que estaba planteando al final, ¿no? Estaba insistiendo en esta idea que no es ambigua, sino más bien es ambivalente. Y es comprender, digamos, la doble naturaleza de la subjetividad. La subjetividad, si la entendemos como histórica, no como una subjetividad, digamos, ahistórica, trascendente, anclada en una conciencia universal, etcétera, sino una subjetividad construida en lo histórico, encontraremos que precisamente tiene esta doble faz, ¿no? Constituida efectivamente por redes de saber y de poder, en cualquiera de los casos, pero al mismo tiempo subjetividad, a fin de cuentas, sujeto, a fin de cuentas. Para Foucault esta es una cuestión, yo digo, crucial. Entender que no podemos inventarnos subjetividades ex novo, desde la nada, no podemos evitar, digamos, el carácter histórico de nuestra propia Constitución, y este es, por una parte, nuestra carga, pero al mismo tiempo también es nuestra posible liberación. En el sentido de que no podemos actuar contra el poder a partir, en términos de un contrapoder impostado, inventado. La única forma de ejercer un contrapoder es desde aquello que el poder ejerce sobre ti. Esta cuestión cuasi mecánica, cuasi física, se complementa sobre todo en el último Foucault planteando cómo ha sido constituida nuestra subjetividad, al menos si la comparamos, como estoy diciendo, con respecto a griegos y demás. Un ejemplo muy, en fin, manido, ya que hablábamos precisamente de marxismo. ¿Dónde está el antagonismo obrero? Hay que pensar que en términos marxistas es el capital precisamente el que constituye el trabajo, en sentido estricto. Es el capital el que históricamente ha constituido el trabajo, y no es un trabajo hipotético, trascendente, transhistórico, sino este trabajo, en sentido estricto, es una constitución propia del capital, es coextensivo el capital. Es ahí precisamente donde podemos encontrar el antagonismo obrero, no en el trabajo que más o menos como planteaban Smith y Ricardo, esa interactuación del ser humano con respecto a la naturaleza, sino en ese trabajo aquí constituido en forma de clase. Es ahí precisamente donde podemos encontrar, digamos, el antagonismo. Aquello que es constituido por el propio capital es también su contradicción, es también el punto necesario, por una parte, el punto necesario para que exista el capital y al mismo tiempo su némesis, su elemento básico de contradicción. ¿Qué decir con respecto a la mujer? O sea, la dominación heteropatriarcal, a fin de cuentas, ha generado un tipo de sometimiento y también, en ese sentido, ha construido un tipo de subjetividad y de corporalidad femenina específica. El 19, el 20 han sido testigos de todo ello. ¿Dónde está precisamente el empoderamiento de la mujer? Está en esa Constitución previa. No puede inventarse más allá de esa Constitución. Está a partir de esa Constitución contra esa Constitución, como mujer, precisamente. Esta es, digamos, entiendo yo, la profundidad básica del dilema Foucaultiano respecto a la subjetividad. Aparentemente es una contradicción, en realidad es nuestra práctica. Es aquello que nos constituye, aquello que, por una parte, nos da al mismo tiempo fuerza para luchar contra lo constituido. No puede estar fuera de ello. No nos podemos inventar como no obreros, como no mujeres, etc. Tenemos que partir justamente de esto que somos. Y esto que somos es también ya una resistencia al poder, a todo tipo de poder. Esto que somos, habiendo sido constituidos precisamente por las redes de saber y poder, es ya también, digamos, un elemento que no puede ser por enteramente suscrito a la forma de poder.
que somos es también nuestra libertad. Y ahí está precisamente la actuación que está planteando Foucault en términos éticos, ¿no? Y de ahí también la correspondencia, que no me ha dado tiempo tampoco a explicar mucho, la correspondencia necesaria entre ética y política, ¿no? Constituirse como sujeto, constituirnos como sujetos, no en el sentido uno a uno, en fin, es, a fin de cuentas, digamos, ya una forma de transformación política. Pero no la forma, digamos, simplemente micro, ¿no? Lo pequeño es hermoso, etcétera. Es la forma básica de transformación política. No sé, o sea, para mí un ejemplo manido y ya quizá demasiado trillado es el modelo asambleario. El modelo asambleario es precisamente esa reconstitución, en última instancia, de esa subjetividad. Las asambleas no nos inventamos a nosotros mismos, vamos con nuestros criterios machistas, de clase, etcétera. Eso somos. Pero precisamente porque eso somos es lo que nos permite actuar en términos de sujeto con respecto a los demás, transformarnos en ese sentido. No sé si... relación de Foucault con Marx, una relación compleja, os he dicho antes, Foucault es laberíntico, Marx sin comentarios. Pero sigue una relación clara, una relación que además, digamos, va variando claramente con el tiempo. Si el Foucault, comillas, estructuralista, el de las palabras y las cosas, que recibe una crítica furibunda por parte no solamente del PC, sino todo aquello que tiene que ver con el PCF, en su momento, Sartre y demás, ¿no? Viene a decir, Foucault es el último Valladar contra el comunismo de expansión, es el último Valladar burgués, decía Foucault. No deja de ser curioso que al propio Sartre le dijeran lo mismo en su época, ¿no? También parecía que Sartre era el último Valladar contra la expansión comunista. Un Foucault al que se le exige precisamente que explique cómo ha generado un modelo de historia radicalmente discontinuo, porque a fin de cuentas la historia de la clase obrera, la historia de la revolución, la historia de la libertad en marcha, muy hegeliana por otra parte, es una historia que busca la continuidad, y Foucault a través de la episteme está planteando la discontinuidad necesaria de la historia de las ideas en realidad. Ahí podemos entender que, bueno, pues un hombre que se ha metido por cuestiones, yo diría, básicamente de clase y de conflicto de clase personal, en un partido comunista cuando era un adolescente, claramente reniega de todo ese eurocomunismo de la época. Pero es que también hay que pensar cómo era el eurocomunismo de la época. O sea, es un eurocomunismo que ha aceptado la versión imperialista de lo que es no solamente Europa, sino Estados Unidos. Es un eurocomunismo que ha contenido cualquier tipo de transformación, no voy a decir ya revolucionaria, por favor, cualquier tipo de transformación social en la sociedad, ¿no? Es un eurocomunismo que está en contra del 68 y de todos los 68 que no se puede imaginar. Está en contra incluso de la liberación de Argelia, de las luchas anticoloniales y demás. Porque a fin de cuentas es un comunismo claramente estatalista, no hace falta ser estalinista para ello, claramente estatalista francés en este caso, etcétera, ¿no? O sea que ahí, digamos, sentirse alejado del comunismo y quizá de Marx, bueno, es perfectamente comprensible. Y no obstante hay que reconocer que la evolución posterior de Foucault, en este preguntarse, no ya por el saber, sino por el poder, en el Foucault, por ejemplo, de vigilar y castigar, hay frases que son sorprendentemente marxistas. O sea, hay frases en las que, hablando precisamente de la cárcel, de la generación de la delincuencia, te está hablando de la lucha de clases, te está hablando de cómo es necesario la reintroducción de espacios disciplinarios que además continúen precisamente la disciplina fabril, la disciplina que existe en las fábricas, etcétera, etcétera. Me digo, hay frases literalmente que uno que siempre iba con la prevención de, no, Foucault no es marxista, dice, pero si esto lo ha escrito un marxista tal cual, no puede ser de otra forma. Ahí yo diría que cabe reconocer, precisamente porque ha existido el 68, porque ha existido esa transformación en la izquierda, porque ha habido una nueva lectura posiblemente de Marx, cabe reconocer en muchas de estas cuestiones un Foucault, no voy a decir marxista, porque es tontería, pero sí al menos un Foucault que reconoce precisamente la potencia de Marx en términos explicativos. Es un Foucault que reconoce, Marx tenía razón cuando no habla del poder, habla de los poderes. Y es el primer pensador, a diferencia de todos los hegelianos, etcétera, que está insistiendo en el carácter plural de los poderes. Marx nos habla de los poderes fabriles, nos habla de los poderes de los diferentes amos, etcétera, o gestores de fábrica y cosas parecidas, ¿no? Ese es el Marx que precisamente a Foucault le interesa, en ese sentido. Y luego podemos entender que sí, que hay un cierto alejamiento, al menos de las trayectorias posibles, pero con este tipo de indicaciones que muy bien tú has planteado, ¿no? Cómo es perfectamente compatible la idea de régimen de verdad con la idea de
con la idea no sé, de las representaciones imaginarias que puede plantear la ideología. Pero hay también elementos de disputa y de ruptura. Os he dicho antes, Foucault cuestiona los modelos típicamente althuserianos de lo que es la ideología, pero es que yo diría, yo también lo haría ahora. ¿En qué sentido cuestiona Foucault este tipo de lecturas althuserianas de ideología? En el sentido, como está diciendo, de que los poderes, en general, no plantean una especie de planificación o previsión. En cambio, el concepto de ideología que nos ha legado Althusser es un concepto claramente de anticipación, de planificación y demás. Por cierto, yo diría que en Marx tampoco existe esa idea de ideología. O sea, es en el Marx del 48, quizá. Es en el Marx del 56, pero no en el Marx del Capital. En el Marx del Capital no te encuentras esa definición de ideología. Porque, de hecho, esa definición de ideología que viene a decir la ideología dominante es la ideología de la clase dominante, es una ideología que se utiliza como forma de no ver la realidad, de enmascarar la realidad, etc. No obstante, lo que aparecerá después, sobre todo en el Capital, es entender que no hay una clase posesora de ideología, sino que es más bien el fetichismo de la mercancía como ideología fundamental la que transforma por entero toda autocomprensión del propio capitalismo en ese sentido. No es, por tanto, digamos, un efecto específico de clase que anticipa y planifica los resultados, sino más bien un efecto, si quieres, impersonal de cómo una red capitalista ha generado una autocomprensión de sí mismo. O sea, en ese sentido yo tampoco estaría de acuerdo con Althusser, ¿no? Sí que es crítico en ese sentido, y también lo has apuntado tú, con respecto al propio concepto de Estado que se tiene en el marxismo francés, el marxismo de la época en general, el euromarxismo, eurocentrismo, que es, por otra parte, digamos, un modelo muy centrado en el Estado, es un modelo muy estatalista, pero no simplemente porque sean estalinistas y quieran el poder, sino porque entienden que la conurbación que existe en la época entre Estado y economía ha permitido, digamos, una fusión inusitada. Las teorías más en boga de la época y más ultra guay radicales del comunismo, marxismo, por ejemplo, las del capitalismo monopolista de Estado, vienen a decir esto. En el siglo XX hemos asistido a la fusión de capital y Estado. En realidad era una evacuación para muchas de las preguntas que no estaban respondidas sobre qué es el estado del bienestar, por ejemplo, o cómo este curioso Estado se dedica a plantear nuestro propio bienestar como un mecanismo de Estado, curiosamente, ¿no? Yo diría que una mejor explicación es la de Foucault, y eso que aparentemente es mucho más blanda. Viene, digamos, a identificar en última instancia el carácter biopolítico de este tipo de estados, como son los estados del bienestar, que se preocupan en términos de gestión sobre nosotros. Ahora mismo las teorías sobre la fusión Estado-capital, yo diría que pertenecen claramente al pasado. Son inaceptables. Aunque el Estado se dedique a comprar la deuda de los bancos o cosas parecidas, eso no significa fusión en sentido estricto, sino más bien muy probablemente significa supeditación y demás, ¿no? Otro tipo de cosas. Pero en cualquier caso, yo diría que hay el modelo que cuestiona Foucault, esa idea de fusión Estado-capital y, por tanto, la no consideración sobre la propia autonomía del poder, es una cuestión en la que yo entiendo que habría que seguir dando la razón. La autonomía no significa, por cierto, digamos, no relación. La autonomía consiste, desde el punto de vista heurístico del propio análisis, considerar las cosas en su ser, ¿no? Considerar cómo funciona el poder, cómo actúa. No significa que no actúe en relación a un ámbito económico, claro que lo hace. Y de hecho, ya digo, hay muchos ejemplos en Foucault que están planteando precisamente cómo ese tipo de ámbito económico capitalista, no puede ser de otra forma, está estableciendo no solamente diques o puntos nodales digamos, de contención, sino está estableciendo formas específicas a la forma Estado, por ejemplo. Los análisis que hacen, parciales, son a fin de cuentas cursos y demás, sobre el racismo de Estado, está claramente inserto precisamente el propio despliegue del capital. Y de ahí que el racismo de Estado sea también un racismo contra la clase obrera, como una forma, en ese sentido, de eugenesia social específica que tiene, digamos, como elemento correlativo la relación capital-trabajo. O sea, hay una relación en ese sentido. Pero, de nuevo, la relación es una relación compleja. No es una relación simple que plantee que el Estado es una mera sucursal de los poderes económicos, o al revés, ¿no? Que sea la economía una mera conurbación del poder. Decir que Foucault ha encontrado un nuevo centro, que es el poder, decir que Foucault es un autor del pan-poder, por así decirlo, todo es poder, etcétera, es mal leer a Foucault.
O sea, lo que está simplemente siendo específico, está planteando que, en efecto, hasta ahora, curiosamente, una de las cosas más materiales que existen en este mundo, que es el poder, no había sido objeto de análisis serio y que más bien había sido derivado como una mera cuestión adjunta a lo económico o como una cuestión simplemente relativa a lo jurídico. No, el poder tiene esa autonomía heurística y comprensiva necesaria como para poder dedicarnos a él. Esa es un poco la cuestión al respecto, ¿no? Amigo de Althusser, efectivamente, fue a visitarlo una vez que Althusser está encerrado por haber asesinado a Hélène. Muchas veces en algunos de los papeles de Althusser aparece precisamente la figura de Foucault en ese sentido. Y no es una cuestión solamente de amistad personal, tiene que ver también, digamos, con la formación que ambos autores, con esta generación específica, tienen y asumen con respecto a lo que ellos suponen de cambio, de transformación radical respecto a la herencia intelectual heredada. Tanto Althusser como Foucault están planteando en ese sentido una transformación radical de ese tipo de herencia que ahora mismo a nosotros ya nos es del todo inconcebible, ¿no? Porque es una herencia humanista, por ejemplo, un tipo de comunismo humanista basado en cosas que ya, por fortuna, han pasado a la prehistoria, como Teilhard de Chardin o cosas parecidas, ¿no? Y otras incluso más infumables todavía. Todo este tipo, digamos, de herencias son las que autores como estos dos, de manera distinta, todo hay que decirlo, plantean como una réplica, como una recusación y demás. Hay paralelismos que tienen que ver con la muerte del sujeto, pero entendida, como he dicho antes, de manera compleja, no como un mero eslogan, ¿no? Foucault siempre se quejaba de cómo sus libros eran fácilmente esloganizables y cómo habían sido transformados en eslogan. La muerte del sujeto es más que la muerte del sujeto, tiene que ver con muchas más cosas, ¿no? Y Althusser en ese sentido está planteando cosas parecidas, ¿no? Con respecto, digamos, al cuerpo como resistencia, toda la razón. En efecto, digamos, la pregunta por las tecnologías del yo es una pregunta directamente encajada con respecto al cuerpo, a la corporeidad, ¿no? Como también entender en ese sentido el cuerpo como el punto fundamental de resistencia, de existencia y de resistencia respecto a los poderes. Entender el cuerpo también como ha sido en ese sentido transformado, constituido. No hay más que ver, por ejemplo, la exis que tenemos hombres y mujeres, la exis que tiene la clase alta, o sea, la forma de comportarse simplemente, de mover las manos, de vestirse, etcétera, y no importan los vestidos. Todo esto, a fin de cuentas, nos indica que los cuerpos son cuerpos en el sentido construidos, son cuerpos domados. Y todo esto está por debajo de lo ideológico. No es una cuestión que simplemente podamos verbalizar y liberarnos directamente de ello a través de una verbalización y, por tanto, digamos, en ese subconsciente ideológico. No, está, digamos, constituyéndonos en lo más íntimo, ¿no? en lo más constitutivo de nosotros, que es nuestro propio cuerpo. Y no obstante, digamos, en esta corporeidad, en efecto, es donde todo el dispositivo, todos los dispositivos de poder que toman como objeto, como fuente básica de su aplicación, como diana, en última instancia, de los dispositivos de saber y poder, no obstante, al mismo tiempo, este cuerpo es una resistencia respecto a todo ello. Por ser en sí un cuerpo, por necesidad de domarlo, es una resistencia. El empoderamiento, en cualquier caso, tiene que comenzar a partir de ahí también, en gran medida. El empoderamiento no es una cuestión ideológica de la conciencia, no es una cuestión, por así decirlo, de una toma de conciencia, es una cuestión de un comportamiento distinto de nosotros, de nosotras mismas. Cuando precisamente Foucault plantea el análisis de las redes de poder, está insistiendo siempre en esa idea de los comportamientos, ¿no? El poder es una relación de relaciones, viene a decir, es una forma de transformar el comportamiento de los demás. Bueno, pues tomémoslo así. El contrapoder es una forma también de comportarnos con nuestro cuerpo diferente con respecto a los demás. Hacer de nuestro cuerpo, en ese sentido, digamos, un tipo de artilugio, un tipo de dispositivo distinto de lo que, a fin de cuentas, ha heredado, ha sido conformado, etc. El empoderamiento es un empoderamiento no solo mental, conceptual, es un empoderamiento también del cuerpo. Es radicalmente fundamental en ese sentido. El cruce que tiene Foucault con respecto a los diferentes tipos de feminismo, teorías queer y demás, en este sentido es fundamental. Cosas, como siempre, cuestionables. Lo primero que se ha cuestionado a Foucault es una historia de sexualidad basada en un solo sexo. Esto ya es ridículo, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. En realidad, como os he dicho, Foucault estaba buscando otra cosa diferente. Y en su proyecto de la historia de la sexualidad 1, al final,
aparece precisamente este tipo de corporeidades, ¿no?, ya opuestos, de subjetividades sometidas, básicamente entre ellos como elemento fundamental la mujer, ¿no? Como la mujer, la madre de la histérica, viene a decir, constituirían los dos polos de la sexualidad femenina del XIX y cómo ese tipo de dispositivo de sexualidad había construido ese tipo de polaridad explícita, la madre de la histérica, como, digamos, una actuación heteropatriarcal claramente machista por parte de los saberes y demás. Hay también una crítica de la psiquiatría, de la psicología, como, digamos, una institucionalización forzada de corporización, de subjetivación y de corporización sometida de la mujer, en sentido estricto. Y hay, digamos, cierto tipo de aspectos, pero ya muy pormenorizados, que han permitido, digamos, esa interactuación entre Foucault y el feminismo, o, digamos, la lucha y la práctica feminista al respecto. No tengo tiempo aquí de explicarlos todos, pero hay bibliografía, hay bastante digamos, interés mutuo, especialmente por parte de las feministas, en torno a Foucault, con muchas cuestiones o con muchas dudas, pero en efecto el cuerpo ahí es todo un descubrimiento, no solamente por parte de Foucault, pero que ha permitido este tipo de actuación, este tipo de actuación política en última instancia. No sé si... Yo creo que ya lo hemos concluido. Muchas gracias a todas por asistir una vez más y muchas gracias a ti, Mario, Muchas gracias, por sí, a participar todas. con nosotras del curso. Venga, muy bien.